hasta el pulso de las grandes ciudades. El Refugio te conecta con lo mejor de nuestra cultura. Bienvenidas y bienvenidos, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Aquí comienza El Refugio. Hoy, para esta radio y para todos los argentinos, es un día especial. Porque al margen de lo que pienses de las madres de Plaza de Mayo, es muy difícil pensar mal, ¿no es cierto? Nosotros, los argentinos, nacimos, volvimos a nacer con la democracia. Y en la democracia, y antes de la democracia, por supuesto, para llegar a la democracia, fueron no solo fundamentales, no, mucho más. Fueron imprescindibles las madres de Plaza de Mayo. Hoy, este día de diciembre, pero en 1928, nació Eve de Bonafini. Yo tengo, como todos los periodistas, o como muchos periodistas, tenemos anécdotas con Eve. Yo me acuerdo porque trabajaba en Radio Cooperativa. Radio Cooperativa estaba ubicada en la avenida 9 de Julio, en el mismo lugar que la Radio de las Madres. Por lo tanto, era cotidiano encontrarse con Eve de Bonafini, encontrarse con la gente que trabajaba con Eve de Bonafini. Y ella me miraba a mí como desconfiando, me parece. Y un día, me dice, Quiroga, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me acompañas al teatro? Quedé mudo, porque yo siempre fui crítico de teatro. Y le digo, sí, claro, bebé, ¿pero qué vamos a ir a ver? Ahí el teatro que está en la calle Sarandí, el teatro de Raúl Serrano, le digo a Eve. Sí, ¿me acompañás? Claro, ¿cómo no? Imagínate, el honor que me hacía de pedirme a mí, que no me conocía, o por ahí me conocía del diario La Nación, que supongo que a Eve no le gustaría mucho el diario La Nación, y quizás por eso me miraba raro, ¿no es cierto? Pues yo escribí en La Nación más de 10 años y hasta no hace tanto tiempo seguía colaborando algunas veces escribiendo notas de cultura, hasta hace 10 años, digo, ¿no? Y bueno, después la televisión, la radio y Radio Cooperativa tuvo un final triste, muy triste, con la muerte de Adriana Modio, ¿no es cierto? Pero Eve estaba ahí, Eve te la cruzabas todo el tiempo, te saludaba. ¿Te gustó la obra? Sí. Y contame, hablame de la obra. Era una obra de Bertolt Brecht, lógico. Creo que era En la jungla de la ciudad, creo que es una obra poco conocida de Bertolt Brecht. Y bueno, charlé ese día, pero al día de hoy me pregunto por qué me dijo, Quiroga, ¿me acompañás al teatro? ¿Por qué? Porque era así, era como un huracán, Eve de Bonafini. Ahora, esta anécdota, como hay mil de periodistas, de gente que la conoció, no tiene nada importante. Lo importante es cómo en plena dictadura militar un grupo de mujeres con pañuelo blanco se pusieron delante de los caballos. Los caballos incluyen a los jinetes, en mi modestísima opinión, ¿no? Digo, de esos animales, de los cuales los caballos, por supuesto, eran los mejores, ellos no tienen la culpa, que avanzaban en la plaza. Y ellas daban vueltas. No hace falta que te lo cuente, pero estaban ahí, estaban exponiéndose, estaban en carne viva, habían perdido a sus hijos y a sus hijas. Entonces,
cuando alguien dice, sí, pero Eve dijo, pero Eve no dijo, pero la otra dijo, pero la otra... No, la historia tiene trazos más profundos para pensar la realidad. Y nadie puede dudar de esto que digo, nadie. Las madres de Plaza de Mayo enfrentaron la democracia como nadie lo hizo en plena dictadura. Nadie lo hizo como ellas. Bueno, por supuesto, estaban las organizaciones armadas, los militantes, no discuto, pero un grupo de mujeres grandes, por ahí 40 años, 50, ¿no es cierto? En otra época. La mujer en la casa, lavando los platos, otra mentalidad, otro mundo. Y de pronto estaban en la vanguardia, estaban al frente. Por supuesto, muchas fueron asesinadas, torturadas, todo lo que te puedes imaginar. Y Eve siguió contra viento y marea, como si fuera una roca indestructible, como si fuera una gladiadora. Y yo le tenía enorme respeto y también un poquito de miedo, porque uno sabía que Eve todo te lo iba a contestar. Por lo tanto, pensá antes de hablar. Bueno, digo esto porque hoy es el cumpleaños de Eve y Vicky Nardone me decía, no cumple años, Eve es eterna. O sea, cumple años, pero no tiene límites. No podemos decir cumple 80, cumple 85. Bueno, saca la cuenta. Ahora bien, termino de leer un libro, y tiene que ver con Eve esto, un libro de Pilar Calveiro. Pilar Calveiro escribió un texto notable, Poder y desaparición. Y ahora escribió un libro de Matar a dejar morir. Fíjense, cuando uno pensaba en el mundo que en ese momento queríamos, que era un mundo donde todo estaba al alcance, la revolución uno la percibía como algo posible, que podía ocurrir en cualquier momento. Estaba ahí, muy cerquita. Y claro, lo que básicamente se buscaba, con errores, con lo que vos quieras, pero lo que se buscaba, y lo que se debería seguir buscando, es un mundo más justo. Simplemente como eso. Un mundo donde todos tuvieran un lugar. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué quedó de eso? De matar a dejar morir es el título del libro. ¿De qué trata el libro? De la tanatopolítica. Tánato, muerte, pulsión de muerte, política. Trata de que el capitalismo en esta etapa decide que en lugar de construir dictaduras, que es mucho trabajo, campos de concentración, todo esto, hay otra manera, lo dice Pilar Calveiro, que te mueras de hambre. Por ejemplo, ahora aumentaron el salario mínimo 6.000 pesos, aumentaron el salario mínimo, con eso ya está. Entonces, ¿de qué trata el libro? De que el capitalismo decidió dejar morir. Dejar morir. ¿Cómo dejar morir? Bueno, 400.000 pesos por mes en la Argentina, por ejemplo. Indigencia. Todo lo que no sea consumidor, mala alimentación, hospitales estallados. Por lo tanto, hay más chances de que esa gente que sobra pueda morirse. Entonces, en el libro desarrolla el análisis profundo de prácticas biopolíticas y parte de una idea de Michel Foucault, que era hacer vivir
hacer vivir el Estado, hacer vivir, ayudarte a vivir y dejar morir. La muerte es parte de la vida, ¿no es cierto? ¿Qué hace esta etapa del capitalismo? ¿Qué hace? Lo contrario, hacer morir. Vos decís hacer vivir, hacer morir y dejar vivir. El dejar vivir es sin nada que te proteja. Sin nada que te proteja. Es decir, mala alimentación, pestes, falta de vacunas, falta de atención hospitalaria, todo eso. Entonces, claro, ese dejar morir se convierte en una realidad atroz, y mucho más atroz es hacer morir. Esto es hacer morir y dejar vivir, en lugar de hacer vivir y dejar morir. Bueno, por supuesto que se habla de cosas más complejas, bios y zoes. Bios tiene que ver con la vida, zoes con la muerte. En el libro profundiza en estas prácticas biopolíticas, tanatopolíticas, que las toman con nada de sutileza gobiernos autoritarios, y entonces se convierte en un biopoder centrado en la muerte. Es decir, ya no una vía política, sino en un biopoder, donde lo importante es que todo aquello que sobre lentamente vaya desapareciendo. Lentamente o brutalmente, sería mejor decirlo. Entonces, cuando leo a Pilar Calveiro, termino el libro, lo leí en un día. Empecé a la mañana y a las 8 de la noche lo había terminado. Y pensaba, entre el mundo que pensaron las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, el mundo que soñó o que quiso Eve de Bonafini, a quien hoy estamos recordando, ese mundo que podía terminar con mayor igualdad para todos, y este que tenemos, terrible, brutal, fuera del Estado de Derecho, porque el mundo ingresa en este momento a un estado de excepción permanente. Por ejemplo, el señor Trump va y mata a los que viajan en una lancha. Lo increíble es que dice, bueno, inventa que son del cartel, cualquier cartel, ¿no es cierto? Y es una creación de él. Aunque no fuera una creación de él, lo que está haciendo, aunque fueran traficantes de drogas, todo lo peor, lo que está haciendo es totalmente ilegal. Ya lo sabemos, totalmente ilegal. Planear una invasión a Venezuela es absolutamente ilegal en el mundo entero. Echar a los inmigrantes porque sí es ilegal. Decir que no quiere más inmigrantes de el tercer mundo, los países de América Latina, bueno, ya directamente es discriminatorio, es ilegal, es brutal. Todo eso es el mundo espantoso que hoy parecería ser que ocupa el centro de la escena. En la Argentina se ha votado por lo peor de lo peor. Por eso ahí hay un punto que uno se pregunta, ¿cómo se pueden colonizar tanto las subjetividades como para que vos votes a tu verdugo? ¿Cómo se pueden colonizar tanto las subjetividades para que vos votes a tu verdugo? No te alcanza la plata, no tenés para el alquiler, no llegás a fin de mes teniendo un trabajo en blanco, los pocos que lo tienen, y votás eso. Perdón, yo sé que se hicieron las cosas mal, muy mal se hicieron las cosas, muy mal. Ahora, una cosa es que las cosas se hagan mal y otra que te tires al precipicio, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace falta? Para mí, no hay más camino del centro,
camino del medio. Yo escucho a periodistas que digo, no sigas porque me voy a volver loco, te juro, no sigas con esa dialéctica de justificar todo, de entender todo. No hay más camino en medio, no hay más. O trabajamos para cambiar el mundo profundamente o somos cómplices, así de sencillo. O trabajamos para cambiar el mundo, o trabajamos por mayor igualdad, o somos parte de la complicidad de algo disfrazado de democracia y que no tiene nada que ver con la democracia. Por eso creo que el legado de Eve, insisto, aun cuando haya cosas con las que yo tampoco estaba de acuerdo, cosa que decía Eve que tampoco estaba de acuerdo, yo no estaba de acuerdo, ¿quién le importa que yo no esté de acuerdo? Digo, no estaba de acuerdo. Aún así, el legado es un legado de pura potencia en el deseo de transformar el mundo. Pura potencia. Se murió como la persona más potente que te puedes imaginar. Potencia, fuerza. De eso se trata. De eso se trata, Eve. De eso se trata hoy esta apertura. Y nuestro teléfono es el 11 3200 0530. 11 3200 0530. Gostava de música americana, ia pro baile dançar todo fim de semana. Manuel foi pro céu. Ia pro trabalho, cansado, às 6 da manhã. Ouvia no seu rádio calcinhas e sutiã. No rádio era um toque, o trem tava lotado. Pensou no seu salário, ficou desanimado. Se eu fosse americano, minha vida não seria assim. Manuel foi pro céu, but you can undo. Manuel foi pro céu. Dia após dia, ouvia sua voz falar. O mundo é fabuloso, o ser humano é que não é legal. No rádio era um funk, o trem tava lotado. Pensou no seu salário, ficou desanimado. Se eu fosse um político, a vida não seria assim. Não. Manuel foi pro céu. Manuel foi pro céu. Oh, dia após dia, ouvia sua voz falar. Sua voz falar. O mundo é fabuloso, o ser humano é que não é legal. No rádio era um qualquer, o trem tava lotado. Pensou no seu salário, ficou desanimado. Se eu fosse um político, a vida não seria assim. Well. La palabra es inocente, se aplica a revolución técnica, a revolución técnico-científica, voy a hacer una revolución en mi vida. La idea revolucionaria tiene una antigüedad y ambigüedad que nadie puede negarle.
se está imponiendo de manera vertical una agenda de transición verde que implica el sacrificio de las poblaciones en nombre de una transición energética que solo va a favorecer a los países más ricos. Tenemos que entender por qué la gente está reaccionando de esta manera reaccionaria. Todas las voces de la cultura están en El Refugio. $23, ¿cómo les va? Bueno, yo la admiro desde siempre, les cuento. Esto es streaming, o sea que enseguida la van a ver, y es radio, como todos saben. La he leído, la he escuchado, la admiro. Es Diana Mafía. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? Bueno, Tenemos que decir que nos conocemos desde los 14 años. pero no diga fechas. No digo cuándo. No diga fechas. Es el mes. Desde los 14 años. Es verdad. Éramos chiquitos. Sí, éramos muy chicos. Éramos muy chicos. Y bueno, es así. Pero seguimos peleando por nuestras ideas. Que Eso no es poco, notable. que no En es ese poco. momento peleábamos y seguimos peleando. Exactamente. A los 14 años. A los 14 años. Qué impresionante. Eso sí que me impresiona. Ya teníamos ese espíritu Sí. discutidor, Sí, ¿no? sí. Cuestionador. Era la dictadura, pero no voy a decir cuál. No, de las pero muchas. atravesamos la dictadura militar, ¿no? Y antes también, porque antes estaba Onganía. Claro. Fue todo un periodo muy, muy siniestro. Nos tocaron 17 años de dictadura, Osvaldo. Claro. Cuando votamos y recuperamos la democracia hace 40, 17 los habíamos pasado en dictadura. Es decir, los años más jóvenes de uno, más Así vitales, y eso que es una marca que te queda, Sí. que está ahí presente, ¿no es cierto? Pero con todo es una marca, creo yo, formativa, porque claramente no éramos afines No. y claramente sabíamos quiénes eran las otras personas no afines con quienes podíamos hacer resistencia. La recuperación de la democracia fue un ejemplo de esa posibilidad de resistencia colectiva. Ahora siento que es muy difícil para mí diagnosticar dónde están los peligros y las incertidumbres, los dolores, y es mucho más difícil todavía identificar quiénes somos los que nos oponemos. Algo lindo, va, que estamos vivos. Sí, Podríamos no estar vivos. es un privilegio, Exactamente, efectivamente. podríamos no estar vivos. Es una generación donde podías estar ya asesinado por los militares. Así es. Recién me decían, tendríamos que estar seguros que estamos cerca del Departamento Central de Policía. No. Y yo decía, no, acá se llevaron a mi hermana en este Departamento Central de Policía, de modo que de ninguna manera nos puede dar seguridad. Estamos a una cuadra, sí. Una cuadra y media. Así es. Doctora en filosofía, feminista, fundadora de grupos muy, muy importantes. ¿Cómo vivís este momento de ultraderechas? Porque ni siquiera es que soportamos esta únicamente. De alguna manera soportamos también a Trump. Sí, y cuando pensamos, si lo definimos como ultraderecha, lo estamos pensando en términos políticos, unos términos un poquito anacrónicos, porque de izquierda-derecha hace rato que estamos diciendo desde fines de los 90, sí. Tenemos que pensar otros parámetros, pero entendemos de qué se trata. Pero estamos pensándolo en términos políticos, y yo no sé si podemos reducirlo a términos políticos, porque hay derechas con las que podés dialogar, aunque tengas diferencias, y podés encontrar acciones en común, aunque tengas diferencias. Podés decir, por ejemplo, tenemos que tener una Corte Suprema que dé garantías de legalidad. Y a lo mejor es alguien de derecha y no es alguien de izquierda, pero se discuten cuáles son los perfiles y a lo mejor se llega a una acción en común, aún con esas diferencias. Esto no es solamente derecha en el sentido tradicional de algo que va contra los derechos sociales, contra cierto progresismo que tiene, bueno, en mi caso soy feminista, soy transincluyente, trabajo con identidades diversas desde hace décadas. Tenés un libro sobre el tema, varios libros, pero hay uno que es específico. El primer libro académico sobre diversidad
lo publicamos, es una compilación que publicamos en el 2004, 2003, pero que era de un congreso de filosofía del 2001, y lo que tiene de original esa compilación, que se llama Sexualidades Migrantes, Género y Transgénero, es que yo le pedí a personas que estaban en el ámbito académico, que eran investigadoras, etcétera, que escribieran sobre su identidad. Entonces era un gay que hablaba sobre la identidad gay, una lesbiana que hablaba sobre el lesbianismo, una persona no binaria que hablaba sobre el no binarismo, una persona intersexual que hablaba sobre la intersexualidad. Hablar en primera persona, legitimar el discurso desde las experiencias de la identidad, es algo que logramos en el 2012 con la Ley de Identidad de Género, legitimar la percepción subjetiva sobre la identidad. Pero es algo que iba en contra incluso de lo que en ese momento era la psiquiatría, la medicina, que patologizaba las identidades diversas. Así que yo creo que, a pesar de... Podemos pensar que la vida académica es una vida donde no entran las culturas más novedosas. Hay no solamente una novedad en ocuparse de temas, hay una novedad cuando vos dejás que entre a la academia, que entren a la universidad, saberes que están legitimados de modos que no son los que estrictamente te pide la corriente principal de lo académico, porque es una corriente muy esterilizante en muchos casos, ¿no? Que tiene un tipo de exigencias que no te permite pensar en libertad o pensar con otros o con otras o con otros. Pensaba en todo lo que el feminismo ha producido de cambios muy profundos, ¿no? Muy profundos. Muy profundos. ¿Cómo se vive este momento desde el feminismo permanentemente atacado y despreciado por el poder? Yo creo que hubo una primera reacción, porque fue muy inesperado el éxito político descomunal, que fuera por votación popular. Por eso yo decía, no es lo mismo que en la dictadura. Cuando vos ves que una posición política es elegida por votación popular, es que no están rompiendo el pacto social. Es un pacto social diferente en el que no conoces los parámetros y no te sentís, en mi caso, no me siento identificada con muchas de estas cosas. La primera reacción fue de mucha sorpresa y como si nos hubieran dado un golpe, porque lo primero que ocurrió es que se interpretó el feminismo como el gran enemigo. Luego las diversidades, pero lo primero que apareció como figura de lo que debe ser destruido, y fue destruido en el sentido institucional, por supuesto eliminado el ministerio, pero eliminados programas enteros de atención de violencia, programas de prevención, programas de educación sexual, programas que tenían que ver con lenguaje inclusivo o con consideraciones acerca de cómo pensar la inclusión de las mujeres en la política desde muchos niveles, en muchos sentidos. El feminismo avanzó no solamente en los temas en los que nos dejan avanzar al feminismo, avanzó en pensar un presupuesto con perspectiva de género, avanzó en pensar la ciencia, la técnica con una perspectiva de género. Entonces, todo eso fue arrancado. ¿Te acordás de Milei diciendo afuera? Lo primero que fue arrancado. Entonces, la sensación primera fue de una violencia que se vivía en el cuerpo, no solamente en la política, ¿no? El discurso de Davos. ¿Te acordás? El discurso de Davos, pero el discurso de Davos fue un año después. Fue un año después. El primer año fue descalificar como izquierda los derechos humanos, los organismos internacionales, toda la política social. La política social es de izquierda y hay que eliminarla. El mercado versus las políticas sociales no tienen por qué ser versus. Podríamos pensar integraciones de alguna índole, ¿no? Entre la intervención del Estado controlando sobre todo y ciertas intervenciones de mercado, pero el discurso de Davos tan virulento fue el segundo, ya había pasado un año, y tuvimos una reacción política inmediata que fue la marcha extraordinaria de febrero antifascista. Bueno, pero el primer año, después de ese golpe, fue no nos podemos quedar atajando todo lo que nos están tirando, porque era distraernos atacando. Juntémonos a pensar proactivamente
tratar de describir la situación y pensemos dónde queremos ir, qué es lo que queremos hacer y con quiénes. Y en esto estamos, yo creo que estamos como rearmando, que en esto tiene mucho que ver también el retorno de la presencialidad. Y hay una necesidad de volver a encontrarse, no solamente leerse, es muy importante la información que puedas recibir, o es muy importante escuchar personas con las que sintonizas porque te dan ideas y porque te ayudan a reafirmar que no estás en un aislamiento total, pero a la vez juntarse personalmente y empezar a recorrer esos lugares que a lo mejor la política abandonó y que el feminismo, en cierto modo, cuando el feminismo se vuelve institucional, muchas veces abandona también lo colectivo, la presencialidad del acompañamiento, etcétera. Y yo creo que eso fue un problema político real, ¿no? Que hubo, hay una figura que yo uso que es femócratas. Cuando generamos una burocracia del feminismo, empezamos a aislarnos de otro tipo de acompañamientos. Alguien tiene que hacerlo, porque alguien tiene que diseñar un plan, alguien tiene que hacer un cálculo de posibilidades, alguien tiene que pensar un litigio estratégico, o sea, cómo llevar a la justicia casos que cambian la sensibilidad de la justicia frente a cuestiones que el feminismo trata de proponer. Sí, alguien tiene que estar haciendo ese tipo de trabajo, pero muchas, y también las que estamos pensando y diagramando, muchas tenemos que estar caminando con otras y escuchando. Y esa escucha me parece que faltó. Y es algo que en este momento me parece que hay acuerdo en que tiene que existir, ¿no? ¿Hay una falta de política también por parte de los partidos políticos supuestamente tradicionales? ¿Cómo lo ves vos? Los partidos políticos eran misóginos, se hizo la ley de cupos, siguieron siendo misóginos, se hizo la ley de paridad, siguieron siendo misóginos. Es decir, no la cumplieron. No se cumplió numéricamente, pero siempre, digamos, no encontrás a las mujeres en los espacios donde se deciden las líneas políticas. Cuando vos ves cualquier diario y ojeás quiénes se reunieron con quiénes para decidir, vos ves la monotonía hormonal, la ves ahí en la foto, y luego ellos deciden quiénes son las mujeres. Hay castigos para las mujeres que se salen de la obediencia partidaria, de la línea indicada por la jefatura, y esto se vio con la ley de aborto. Quienes activaron transversalmente en distintos partidos políticos, luego fueron castigadas y no incluidas en las listas. No fue gratuito esa desobediencia de bloque. Ahora, también ves que ¿qué son los bloques? Acaban de jurar y acaban de fugarse para un lado y para el otro, lo tránsfugas que son. Bueno, fue un circo. Fue un circo. Absolutamente. Directamente en un circo. Entonces, tampoco es que haya claridad sobre cuáles son las posiciones. En esto también se ha retrocedido mucho, porque son nombres de frentes, pero son frentes que no son alrededor de ideas, sino que son alrededor de arreglos electorales muy inmediatos, a veces arreglos electorales que tienen que ver con negocios, no con líneas de acción o que nos den una previsión de futuro. Cuando finalmente alguien se presenta como una lista de oposición y la gente la vota como oposición e inmediatamente se pega al oficialismo por distintos tipos de ventajas, la ruptura del contrato electoral es brutal. Y así hemos vivido en los últimos años. Es brutal y es permanente. Sí. Porque uno, digamos, seamos honestos, esa ruptura viene tanto del radicalismo, del peronismo, de distintos sectores, pero permanentemente. Absolutamente. Ocurre todo el tiempo. No podemos decir, bueno, estas personas de tal posición política no tienen una moral. No, es general, es por intereses a veces explícitos y muchas veces no son explícitos. Es además algo que lo vemos con distancia. Recordemos cuando se generó el concepto de cuando Borocotó hizo su cambio, aceptando, ni siquiera es que se había cambiado de partido político, entró por un partido político y aceptó ser funcionario porque creyó que sus ideas iban a ser llevadas al ámbito de salud. Lo ganó el narcisismo, la credulidad, lo ignoro. El tipo tenía toda una trayectoria, sí. Pero ese borocotazo
tuvo un verbo, un adjetivo, porque era inusual. Bueno, ahora no nos alcanzarían los adjetivos, no nos alcanzarían, porque además tenés una sesión donde alguien argumenta a favor de una ley y después vota en contra. O argumenta en contra y después se va. ¿Qué credibilidad puede haber si ocurre esto y lo vimos todos? Que argumenta a favor de una ley y después vota en contra de lo que apoyó en un principio. ¿Y en el medio qué ocurrió? Ese cuarto intermedio, ¿qué circula en el cuarto intermedio? ¿Serán argumentos reveladores que hacen que la persona entonces diga, ahora veo la luz y entonces voy a votar? No, generalmente son arreglos económicos. Son arreglos económicos. A veces espurios en el sentido de que son sencillamente, es una coima. Otras veces es en las provincias hablar con el gobernador, ceder en alguna cosa que los gobiernos de provincia piden y que el ejecutivo les niega, y le dice, bueno, te voy a dar esto, y en esos intercambios de lo que te doy, lo que no te doy, bueno, creo que era la misma Cristina que hablaba de látigo y billetera. Bueno, látigo y billetera es una fórmula que no es de la casta de un solo origen político. Látigo y totalmente billetera, de acuerdo. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo fue tu paso por la legislatura? ¿Cómo viviste todo esto que me estás contando? Bueno, yo fui legisladora entre el 2007 y el 2011. Dirigí en ese momento el Instituto Hannah Arendt, que era un instituto que había creado Elisa Carrió. Ella me llamó para fundar un instituto de política y cultura. A mí, juntar política y cultura me pareció muy buena idea. Yo no estaba afiliada a ningún partido político. Soy de izquierda, siempre he votado de izquierda. Y dirigí ese instituto con mucha libertad, invitando gente de posiciones políticas muy diferentes, y venía a formarse gente que preguntaba, pero yo soy trotskista, por ejemplo, o yo estoy con López Murphy, igual puedo venir. Realmente fue un arco, una discusión muy intensa. Siendo directora de ese instituto, Carrió me dice, quiero que seas diputada. Y yo le dije, de ninguna manera. Estaba terminando mi tesis, había terminado mi tesis de doctorado, tenía dedicación docente bastante importante en la facultad, quiero decir, exigente. Fue un momento de crisis en el ARI, que era el partido que ella había fundado. De hecho, esa crisis derivó después en la coalición cívica y después en la alianza con Macri, y señalo a la derecha porque es hacia donde fue transcurriendo. Originalmente el ARI tenía su alianza con el socialismo, con Alfredo Bravo. Y después fue con Macri. Y después pasó eso. El año que yo fui legisladora, ganó Macri en la ciudad de Buenos Aires también de una manera sorprendente. Pero entonces yo entré como independiente en una lista donde el jefe de bloque era radical, era Enrique Olivera, un hombre con una experiencia, había sido jefe de gobierno, vicejefe de gobierno, una enorme experiencia, muy radical en sus modos. Amables, donde nunca te va a decir no, esto no, te va a decir te juro que vamos a hacer lo posible, ¿no? Entonces, y después no ocurría, misteriosamente. Yo acepté esa condición, era un bloque muy pequeñito, lo acepté porque se intervino el partido y había dos grupos muy en oposición. Y Carrió me dice, mira, el partido está en crisis, ninguno de los grupos acepta un candidato del otro, pero los dos grupos aceptan que vayas vos. Pero si yo no soy del partido, era una cosa, pero era como un factor externo de, confiamos en que esta persona no va a traicionar algo, lo que cada uno estuviera defendiendo. Fueron 4 años, lo sufrí enormemente, realmente para mí fue muy difícil comprender el lenguaje. Hay algo que vos entrás a un lugar y decís, pero están hablando en las mismas palabras. Por ejemplo, me opongo a una ley. Entonces me llama Cristian Ritondo y me dice, ¿vos qué necesitas para aprobarnos esta ley? Entonces yo le digo, ¿cómo? Necesito que no sea lesiva. Justo Cristian Ritondo, ¿no? Bueno, digo él porque era el jefe del bloque. Necesito que no sea lesiva para los intereses de la ciudad. No, pero vos, ¿qué necesitas? Mirá los acentos. Necesito que no sea lesiva para los intereses de la ciudad.
son leyes, muchas de esas, que esperaron y al final se votaron. También es desalentador eso, que vos decís, bueno, pongo resistencia, pongo argumentos, digo por qué, trato de convencer a otros, lo frenamos y un día el número se da vuelta y ya no lo frenás y lo hacen. Estamos conversando con Diana Maffía, si te sumás ahora, con Diana Maffía. Ayer leí el libro de Pilar Calveiro, ¿no? De Matar a dejar morir, y me impactó esta idea de hacer morir y dejar vivir, ¿no? Hacer morir sería: el Estado no te protege en nada, nada. Te paga 400.000 pesos para que vivas, te aumenta 6.000 pesos, el salario mínimo 6.000 pesos de aumento. Ofensivo. Con todo respeto, en Belgrano un café vale 4.000 pesos, ya sé que Belgrano, bueno, está bien, pero es un café. Digamos, hay una idea del Estado de que sobra gente y si se muere mejor. Eso ya se ha decidido, y yo recuerdo, participo bastante en redes, sobre todo en Twitter, ¿no? Que en algún momento ante resoluciones de este tipo puse: dejar morir es más barato que matar. Por eso el título, de matar a dejar morir. Sí, son dos problemas éticos. Por supuesto, matar es un problema ético, pero dejar morir, cuando tenés la obligación de garantizar una vida digna, también es un problema ético gravísimo. Es un delito por omisión, no es simplemente que no haces nada. Es un delito por omisión porque vos estás obligado o obligada a garantizarle a ese sujeto una vida digna. Pareciera que el abandono no es un delito, y en realidad no es así. Ahora, es verdad que el costo político de matar, de reprimir, de resolver de manera violenta la degradación o el apartamiento de ciertos sujetos, de los que sobran, eso genera una visión muy clara acerca de qué está haciendo esta persona, y probablemente una denuncia de organismos internacionales, una reacción colectiva, podría haber, esperemos que en algún momento ocurra una reacción colectiva. Ahora, cuando se deja morir, cuando hay una persona en situación de calle y nadie la abriga, ni la alimenta, ni cuida su salud mental, mucho menos. Cuando hay un jubilado que es obvio que no va a llegar ni a una semana con la jubilación que cobra, ni tiene dónde vivir, porque con esa jubilación no puede alquilar. Ni una pieza. Es una enorme obviedad, así como no es una enorme obviedad que un aumento de 6.000 pesos en un sueldo básico de 300.000, estamos hablando de algo que además es el salario de mucha gente. Yo veo el salario de una empleada doméstica, por pensar algo absolutamente feminizado, y que es lo que nos permite a las mujeres muchas veces poder hacer otras cosas, porque alguien reemplaza otra mujer en las tareas implícitamente asignadas a nosotras, de cuidado, domésticas, etcétera. Bueno, también el aumento fue un aumento creo que del 1,2% sobre una pauperización, 3.000, 2.000 y pico de pesos la hora, 2.900 la hora. Es algo absolutamente invivible, y como es invivible, te morís. Ahora, te morís, ¿y cuál es el lenguaje? El lenguaje es: si el Estado no tiene por qué ocuparse de los perdedores. No, el Estado, si tenés un hijo discapacitado, lo dijo... Es un problema de la familia. Es un problema de la familia. El propio funcionario a cargo. O sea, sos funcionario, ¿cuál es tu función si el problema es mío y familiar? ¿Cuál es tu función? ¿Para qué estás? Comprar medicamentos, ya sabemos, a través de... 3%, 4%. Bueno. Ahora, si el lenguaje es: si vos tenés éxito, porque sos un emprendedor, que es la figura, ¿no? O sos un financista de bitcoins, tenés éxito, ese dinero que ganaste es tuyo, no tenés ninguna obligación con nadie. Que no te lo venga a sacar un Estado que te saca lo que es tuyo y se lo reparte a gente que es incapaz de ganarse la vida. Y si vos sos un perdedor porque no podés emprender con éxito, nadie tiene por qué ayudarte. Sos un perdedor y la responsabilidad es tuya. Y si sos un ganador, el dinero es tuyo. Yo recuerdo un video donde Perón en los años 50 decía: todo hombre tiene que ganar lo necesario para poder vivir su vida, para pagarse sus gastos, y un poquito más para la comunidad. Un poquito más para la comunidad, porque le preguntaban qué es lo que el Estado tiene que sostener.
Y él decía, las personas tenemos que trabajar. Ahora, también puede haber cosas que no son un gasto individual. O sea, ese emprendedor, cuando sale a la calle y la calle está barrida, o cuando le duele la rodilla de jugar al fútbol y va al hospital, o cuando manda a su hijo al colegio, alguien está haciendo cosas que no pagó él con el dinero de su emprendimiento. Y eso es lo común, es lo comunitario. Eso es lo común. Salud, educación y seguridad son 3 áreas donde el Estado no puede renunciar. Ningún Estado, por más libertario y de derecha que sea. Y hay una cosa, vos me decías al principio, cómo convivimos con la derecha. La derecha tradicional tenía una cultura. Claro. Tenía una cultura, vos podías no gustarte. Obviamente, había una cultura. Vos podías decir, bueno, ¿por qué financiar el ballet y la ópera en el Teatro Colón y no el teatro independiente en Andamio 90? Bueno, podías preguntarte eso, pero había una idea de cultura como algo relevante en la sociedad. La educación y la cultura eran relevantes. Lo vivimos, yo lo viví en el Teatro de la Nación, 10 años en la Nación, y lo viví. Era una derecha, bueno, democrática, y la verdad que había una idea de un Estado activo, digamos, no tanto, pero activo. Lo que había, hoy no. Yo creo que sigue habiendo, es en posiciones aún de derecha, y por supuesto en liberales, las genuinamente liberales también, es una prioridad en la asignación de los recursos. ¿Cuál es esa prioridad en la asignación de los recursos según tus ideas políticas? Eso es lo que genuinamente en la democracia divide los proyectos políticos. ¿Dónde querés priorizar vos? ¿Querés fomentar la exportación, la industria, claro, el campo, la salud pública, el mínimo piso popular, ingreso universal? Bueno, habrá que admitir que vivimos en una permanente ilegalidad. Sí. Vos pensás que Trump sale a la mañana y dice, vamos a destruir esa lancha. La lancha tiene seres humanos adentro. Y va y le tira un misil y la destruye. ¿Por qué? Porque son narcos. No sabía que había que salir a matar narcos. Pensé que había justicia. O sea, es una ilegalidad permanente. Hay algo de insensatez, no sé cómo llamarlo. Sí. Porque Trump tiene la arbitrariedad de un millonario, la arbitrariedad de alguien cuya voluntad está por encima de la ley. Totalmente. Entonces no necesita hacer las cosas en el marco legal. Cuando vos decís es ilegal porque su voluntad está por encima. Ahora, la voluntad por encima de la ley es algo que ha caracterizado a veces las sociedades. Nuestra sociedad es muy de la voluntad por encima de la ley. Claro que sí. ¿no? Cuando claro que Carlos sí. Nino en los 90 hablaba de un país al margen de la ley, lo que quería decir es, hay incluso violación de las normas en las cosas que nos perjudican. Si vos ves el tránsito en la ciudad, la gente que estaciona en doble, triple fila, y es un caos que nos perjudica, importa, claro. Pero nos perjudica y de todas maneras no respetamos las reglas. Ese modo de la ilegal, irracional, nos arruina la vida. Cuando alguien con esa cultura irracional e ilegal tiene el poder, su capricho es lo que vale. Y podés tener los caprichos de una persona inteligente e ilustrada o los caprichos de un idiota. Y Diana, ¿cómo viene tu año próximo? mi año próximo, no tengo tanto mito gregoriano como que el 31 y el primero agarra otra cosa. Pero tengo planes, por lo pronto planes, yo me retiré de la Facultad de Filosofía y Letras hace un par de años, doy clase en la Facultad de Derecho en un posgrado, pero mi idea de a poco es ir dejando muchas responsabilidades académicas, trabajo en la justicia, en el Observatorio de Género en la Justicia, y ahí ya inicié mi pedido de jubilación, pero se está haciendo largo, así que bueno, por el momento trabajo allí y tenemos muchos proyectos, y tengo un centro cultural que se llama Tierra Violeta, en el que pongo cada vez más energía, y mi idea el año que viene es que eso funcione muchísimo mejor. La biblioteca feminaria, donde puse mi biblioteca a disposición pública, donde Qué otras... bien. Es un consorcio de bibliotecas feministas. Empezamos con 14.000 libros, la mitad de Lee Fleischer, la editora de la revista Mirá. Feminaria, y la mitad míos.
Liz se fue a Estados Unidos, yo armé esa biblioteca, ahora hay 25.000 libros de mujeres y es la biblioteca temática de mujeres más grande de América Latina. No te puedo creer, no y está en el microcentro, cualquiera que quiera entra a las redes Tierra Violeta y puede Biblioteca consultar Feminaria, los libros. se puede consultar en la página por autora, por obra. Mirá. O pedir, hay muchas cosas que las tenemos escaneadas porque tenemos libros desde el siglo XIX, así que muchos los vamos poniendo. De hecho, la biblioteca virtual que abrió la Biblioteca Nacional fueron 50 libros que les cedimos de Tierra Violeta. Qué bien. Ese es mi plan para el año que viene, cultura. Diana Maffia, siempre es un placer encontrarte. Para mí también. Realmente. Diana Maffia, admirable. Desde siempre y para siempre, admirable, absolutamente. Ya venimos. En tiempos oscuros, es bueno recordar la luz. Yo le pido a los pibes no que dejen la computación ni la tecnología, para nada, pero que escuchen la radio, que hagan radio. Cuando se ponen a hacer política, hagan radio. La radio llega a lugares infinitos y en los parajes más insólitos se arreglan con la radio. Si va a salir o no un micro, si va a llegar o no una persona, si hay alguien que está enfermo y precisa un médico. Ese servicio no lo hace nadie, nada más que la radio. No hay televisión, no hay tecnología que alcance tan rápido como la radio las necesidades de los pueblos. Eve de Bonafini, del 4 de diciembre de 1928 a la eternidad. AM530 Somos Radio. Carlos Polimeni y Lolo Micucci presentan Resistencia Poética. Una voz, un piano, 4 cantantes invitados, Julia Senco, Gabriela Torres, Sandra Corizo y Juan Bonaudi. Domingo 7 de diciembre a las 20, en Pista Urbana, Chacabuco 972, San Telmo. Entradas por Alternativa Teatral. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Los fines de semana de la 530 son comunitarios y latinoamericanos. Pablo Ovín y equipo hacen Al Carajo. Sábados y domingos a las 6 de la mañana en Somos Radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Hasta la medianoche, Osvaldo Quiroga te acompaña en un viaje cultural. Teatro, cine, literatura, artes visuales y debates. En El Refugio. Bueno, hoy tenemos un programa de Diana Maffia muy fuerte, muy potente. El pensamiento de ella es un pensamiento fuerte. Yo estoy un poquito difónico, pero me la vengo bancando bien. El teatro. Si hay algo que
que los teatreros tenemos es una persistencia toda la vida por el teatro independiente. En mi caso es el teatro independiente. Marcos Rosenweig, espero que lo haya pronunciado bien, no solamente es un teatrero, es también alguien que reflexiona sobre el teatro muy, muy profundamente, esta es la verdad, muy profundamente. Y cuando leo La memoria de los muertos, yo ya había leído otra versión de este libro, también de él, veo la importancia de Cantor en el teatro mundial y también la posibilidad de acercarse a Cantor de verdad. Se fue hasta Polonia. Y de estudiar en profundidad qué significa ese teatro. Que yo lo vi por primera vez en Caracas, me acuerdo. La clase muerta, que después la hizo en el San Martín. Creo que sí, el mítico Festival de Teatro de Caracas. Bueno, listo. Marcos Rosenweig, ¿cómo le va, maestro? Bien. Gracias. ¿Cómo se te presenta? ¿Filólogo, doctor en letras, teatrero de alma, perro de teatro? Bueno, mirá, la vida de uno en realidad comienza en un lado y va terminando en otros, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con el acontecer. Yo comencé el teatro a los 14 años, es decir, en Loma de Zamora, en una escuela, después seguí con los maestros de acá. Yo en Morón. Los teatros de pueblo. Claro. Y después seguí en Rumania, después seguí dirigiendo teatro en Italia, hice obras grandes como el Vía Crucis con 120 personas. ¿En Rumania? No, eso en Italia, en Vivona. No, digo, estuviste en Rumania. Estuve en el Guion Carayale, en la Universidad de Guion Carayale. ¿De dónde era? Raúl Serrano. Serrano, Serrano de Rumania. Estaba pensando en Serrano. Yo no terminé los 5 años ahí. No importa. Pero sí, estuve allí 2 años, porque bueno, yo era alumno de Serrano en esa época. Bueno, es parte de la vida donde uno va pasando por distintos lenguajes y en ese momento para mí ese era el teatro valedero. Todos los teatros son valederos, es decir, en realidad es una equivocación porque lo que hay son lenguajes. Uno tal vez es más propicio en determinado momento de la vida a ciertos lenguajes, lo cual no invalida otros lenguajes, ¿no? Las obras que hago yo en este momento, digamos, en realidad esta obra, la película inconclusa, es producto, son 30 años de trabajo, no con muchas interrupciones, pero digamos, de este tipo de lenguaje yo tengo 5 obras. Y en realidad esos 30 años es 30 años de ir perfeccionando un lenguaje. El lenguaje mío es Rosenzweig. Uh-huh. ¿Cuál es mi influencia fundamental? Es Cantor. Nada menos. Nada menos, exactamente. Y este libro, o sea, vos te vas a Polonia a ver a Cantor. Exactamente. Directamente. Directamente. Y ahí me encuentro con los actores, me relaciono. Bueno, esas cosas uno las hace en determinado momento de la vida. Si vos me decís ahora... Los actores de Cantor. Sí, con los hermanos Janicki, con los gemelos, con los actores, y allí Cantor había muerto hace 2 años, allí se habían formado ya 2 grupos, un grupo que fueron los hermanos Janicki y el resto del grupo que continuó en ese momento bajo la dirección de Andrei Kaminsky, no me acuerdo muy bien el apellido, uh-huh, que era el que hacía de Cantor dentro de la obra, ¿no? Claro. Un pintor. Los actores de Cantor trabajaron 30, 35 años con él, 20, 15 años. Es decir, cuando vos trabajás tantos años con un actor, decís 2 palabras y el actor ya te entiende absolutamente todo, ¿no? Pero te acordás, vos lo viste en el San Martín también. Sí. Como estaba en el escenario y dirigía a sus actores. Bueno, estaría muy estudiado cómo era el tema, ¿no? El teatro de la muerte, ¿no? Sí, porque todos los personajes en realidad están muertos. Todos. Ahí está la marca de la guerra. Sí, entre otras cosas. De la Segunda Guerra. Sí, de la Segunda Guerra. Recordá que él vio fusilamientos a través de la ventana. Él lo vivió. Lo vivió. Y hay algo que desde la muerte es más posible soñar y encontrar distintos lenguajes
que tienen que ver con la vida que de la vida misma. Claro. La muerte siempre es un lugar de ensoñación. Solamente la pregunta qué es la vida o qué es vivir, ¿no? Ya eso nos lleva a esas especies de reuniones pitagóricas o griegos aplicando la mayéutica, ¿no? La mayéutica es nacer, ¿no? Así es, nacer. Hacer nacer algo. Ahora, pensaba en tu trayectoria tan compleja, porque estudiaste en Tucumán. Estudié en la Universidad de Tucumán, me doctoré en Málaga. Por eso te doctoraste. En Málaga, sí. En filología. En filología, sí. Cum laude. Y además teatro. Y además nunca abandoné el teatro, Nunca. Pero, digamos, la literatura me empezó a ganar estos últimos 20 años y he publicado... Varias novelas. 30 libros he publicado entre ensayos y novelas. Las últimas novelas mías son Yo Santucho, Querido Eichmann, Naufragio en Vivona, bueno, Regreso a casa, que es la última novela mía que salió el año pasado, y ahora está por salir una nueva novela, bueno, tengo muchas, Perder la cabeza, Monteagudo, Anatomía de una revolución. Claro, me acuerdo de Joe Eichmann Claro, Querido Eichmann. Querido, yo me acuerdo perfecta. Querido Eichmann. Terrible. Ah, ¿vos la leíste? Sí, claro. Claro. Estaba el personaje allí. Era Eichmann directamente. Eichmann en Tucumán, Catamarca. Claro. Bueno, toda la novela mía siempre está alojada en Tucumán, generalmente, que es donde yo siento mis raíces, ¿no? A pesar de que yo me crié en Buenos Aires, porque yo, digamos, mi madre era tucumana, yo nací en Tucumán y viajábamos todos los años a Tucumán, por la familia, 2 veces al año, pero siempre sentí que Tucumán era mi raíz. Tucumán capital. Sí, San Miguel. Directamente. A la vuelta del Teatro Alberdi. Mirá. El Teatro Alberdi, en realidad, en la época de mi vieja, Molina cantaba ahí detrás, porque había una pensión, y cantaba, ¿no? O yo lo veía al Teatro Alberdi y iba a pedir autógrafos a Gilda Lucek, Enzo Viena, Gilda Lucek, Enzo Viena y Walter Vidarte. Y me daban, y en ese momento los actores sacaban una fotografía y te la firmaban, te regalaban la foto. Gilda Lucek. Me acuerdo de una tapa de la revista Radiolandia, que tenía mi vieja, y estaba Gilda Lucek allí presente. Es decir, la parte teórica te apasiona tanto como poner en escena obras. Sí, yo te digo, los caminos cada vez se angostan más. ¿Qué quiere decir? Que hoy por hoy, digamos, tengo bastante con la novela y con el teatro. Te digo, el teatro hacía unos 4 años que yo no estrenaba nada. Esta obra... Hablás del Espacio Acheta, lo que iba los domingos. Claro, la película inconclusa. Claro. Sí, pero esta obra... Bueno, lo que pasa es que son estas obras me llevan a mí más de 1 año con los actores, 1 año de trabajo, y más también. No son obras donde vos tenés un texto y bueno, Es decir, va creciendo el espectáculo a medida que tenés el cuerpo del actor allí. Exacto. Yo trabajo con el alma de los actores. Claro. Hay actores que trabajan conmigo hace muchos años, como Alejandro Massa, por ejemplo, que ha trabajado en 4 obras mías, digamos que ya conocen todos 25 años de trabajo conmigo. Y en esta obra se dan no solamente actores, sino cantantes líricos de primera línea, como Juan Salvador Trupia. No la vi, la tengo que ver, pero no está ahora en cartel. ¿Va a volver o no? Bueno, en eso estamos. No vamos a volver con funciones en un teatro. Vamos a ver el tema de festivales. Es una obra para festivales. Lo que pasa es que no se puede viajar mucho, son 12 actores, claro. Son 3 cantantes líricos, pero, por ejemplo, si para escuchar tengo acá una grabación de la última parte de la obra, cantando Juan Carlos Trupia. ¿Cantan? Ay, sí, pero no sé cómo se puede escuchar. No. La verdad que eso sí que no lo sé. Mirá, a ver si
A ver, es un experimento esto. A ver, por ejemplo. No. A ver. No, pero es radio. ¿Se escucha? ¿Qué estamos escuchando? Bueno, este es el final. Streaming en vivo es esto. Sí, esto es el final de la obra. En realidad, la proyectorista está muriendo, él está cantando en los brazos, muere en los brazos de Juan Carlos Trupia, y él lleva a la proyectorista, la incorpora a la cinta cinematográfica, porque todos los actores actúan en una cinta cinematográfica, son parte de los 35 milímetros, y la incorpora, pasa a ser, digamos, un personaje dentro de la cinta, y él, que es un ángel, transgrede esa ilusión. El teatro está dividido en la ilusión, que es el espacio escénico, y el realismo, que es la proyectorista con la bicicleta proyectando la película. El ángel termina proyectando la película y la proyectorista siendo parte de ese film. Ah, buenísimo. Da ganas de verla. Toda la obra Da ganas de verla. Toda la obra, en realidad, son distintas proyecciones, y donde se mezcla mucho Fellini, se mezcla Hitchcock, siempre hay pequeñas... Cuando escribiste técnicas actorales contemporáneas, sí, ¿no? ¿Qué pensás de eso? Porque digo, tenemos un teatro realista, un poco perimido ya, y tenemos otro teatro, distinto, donde estarías vos, por ejemplo. ¿Qué técnica específica hay para abordar ese otro teatro que no sea Stanislavski? Bueno, en ese libro un poco yo lo explico. Puede ser Cantor. Sí, pero claro, ¿cómo investigar? Este es el punto. Muchos directores pierden tiempo en la investigación. Y eso, bueno, hay una práctica que uno lo va elaborando, y es lo que yo de alguna manera transmito, cómo acortar los tiempos, cómo concentrar mucho más, y de qué manera, porque si no la investigación se torna una pesadilla. Es decir, cada ensayo tiene que ser una revelación para el actor. Y por algo comenzaron conmigo 12 actores y terminaron 12 actores los mismos en el espectáculo después de un año de trabajo, ¿no? No se fue ninguno. No se fue ninguno. Claro. Pero bueno. Dijeron, vamos, Marco. Claro. Pero cada ensayo tiene que ser una revelación para el actor. Porque si un ensayo pasa a ser algo aburrido, o pasa a ser algo que no le estás aportando a los actores también se van, es lógico. Es decir, esto es así. Y bueno, uno se emociona, los actores me emocionan, yo emociono a los actores. Ahí se va dando todo. Un ida y vuelta. Exactamente. Así es. ¿Y dónde está el tiempo para escribir novelas? ¿Te lo haces? No, sí, yo tengo tiempo. Tiempo, sí, desde la mañana. Yo, a la mañana trabajo la novela. ¿No paseas el perro, nada? No tengo perro, tengo 2 gatos. que no hay que pasear. Los gatos se arreglan solos. Se arreglan solos. Sí, claro, yo tengo el perro. Los perros. Sacar el perro, claro, volver. No me puedo ir a ningún lado. Bueno, ¿qué libros tuyos hay en este momento en las librerías circulando? Sí. Y sí, bueno, en este momento está Regreso a casa. Está Querido Eichmann, Yo Santucho, Naufragio en Vivona, Monteagudo, Anatomía de una Revolución, Perder la Cabeza, esas son. Y está saliendo ahora, en este mes, está saliendo Qué difícil es decir te quiero, una nueva versión de esa novela. Eso me refiero a la novela, ¿no? ¿Sale ahora? Sí, sale ahora. ¿Quién la publica? Bueno, esto es una cosa nueva para mí, porque yo quise tener una novela publicada en Tucumán. No tengo ninguna novela publicada en Tucumán. Entonces la publica La Papa y la distribuye en Buenos Aires también. Sí. La Papa. Papa. Es una editorial, ¿no? Es una editorial. Tiene una revista que se llama La Papa. Bueno, ha publicado muy buenos autores. Y la verdad que confié en esa editorial.
Y bueno, esta es Ediciones del Camino. Ediciones del Camino. Esta es Ediciones del Camino, sí. La memoria de los muertos. Qué buen título, ¿no? ¿Te gusta? Es muy Cantor. Sí, La memoria de los muertos. Sí. Sí. Marcos Rosenbeit, muchas gracias por este encuentro. Muchas gracias. Hay que ir a verlo al teatro. Una charla es una charla. Tenés que ir a verlo al teatro y ahí aplaudirlo o no. O no. Pero tenés que ir al teatro. Eso es lo que tenés que hacer. Claro. Ya venimos, esto es El Refugio. Ya venimos. Cabe meu coração. Ai, me faz sofrer, faz que me mata, e se não mata, fere. To be you. Casa da paixão. Sai quando bem quer, traz uma praga e me afaga a pele. Pra iluminar as trevas fundas da paixão. Eu quis lutar contra o poder do amor, caí nos pés do vencedor para ser o serviçal de um samurai. Mas eu tô tão feliz, dizem que o amor atrai. Cabe meu coração. Ai, me faz sofrer, faz que me mata, e se não mata, fere. Casa da paixão. Sai quando bem quer, traz uma praga e me afaga a pele. Crescei luar pra iluminar as trevas fundas da paixão. Eu quis lutar contra o poder do amor, caí nos pés do vencedor para ser um serviçal de um samurai. Mas eu tô tão feliz, dizem que o amor atrai. Somos radio, pero somos más que radio. Entra a am530somosradio.com y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la red. Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio en el nuevo portal de AM530. AM530.
Somos redes. Somos radio. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El golpe que duró más de 3 meses. El fin del mito de la caída incruenta de Perón. De Rafael Cuyén y Juan José Salinas. Un ensayo histórico sobre los orígenes del golpe de 1955 y el inicio del terrorismo de Estado en la Argentina. Basado en las investigaciones del Archivo Nacional de la Memoria, se trata de una obra contundente que expone la violencia política como estrategia dirigida para intimidar a la población y desterrar los avances de la Revolución Justicialista y su Constitución Popular de 1949. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Súmate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Cuando cae la noche, el mundo de la cultura encuentra su lugar en El Refugio. Muy bien, Jorge Nicosia o Nico dice: gran programa Osvaldo y Equipe, un abrazo teatrero. Yo ya he hablado de Jorge, de Nicosia. Él hace un trabajo estupendo a favor del teatro independiente. Estupendo. Tiene un grupo cuyo título es EDIT, ya es una institución, donde aportan críticas, reflexiones sobre teatro, todos los que escriben en las redes, en notas por internet, medios por internet, revistas por internet. Es muy, muy bueno lo que hace Nico. Muy, muy bueno. Pero muchas gracias. Juanpi dice: Osvaldo, gran editorial. Eve tan necesaria, siempre presente. Gracias por el programa y la gran Diana Mafía. Un lujo, Juanpi de San Telmo. Bueno, voy a hacer algo que me sale mal generalmente. Sería un flor de chivo. Sería un lindo chivo. Entonces digo, si hablamos de Mendoza, hablamos de uvas y vinos. Sí, es relativamente cierto. Una vez me invitaron a un ciclo muy, muy hermoso, que era música clásica y bodegas. Era fantástico, así que estamos bien. Decimos del Yaucha, una bodega familiar y artesanal que ofrece visitas y degustación. Bueno, cuando uno visita una bodega y prueba los vinos, es una maravilla, pero tampoco tenés que probar un montón, porque salís como perdido. Digo, me pasó a mí. Tomás una copita y probaste el blanco y probaste el otro, y bueno, ¿cómo terminás? Así que eso es del Yaucha, no del Chaucha, del Yaucha.
es una degustación familiar. Condiciones únicas de San Carlos en el Valle Duco. El Valle Duco es un lugar maravilloso. Y ahí tenés Malbec, que es mi preferido. Merlot, que es rico, pero hay que saber tomar el Merlot. Semillón, que no sé lo que es. No tengo la menor idea. Pero ahí me dicen algo por el tolva del blanco que está. Y muy bien, el blanquito. Bueno, el blanco se toma frío, con pescados y bien frío. Sí, Dani Franco toma vino blanco cada tanto. Sí, toma vino blanco. Vicky también. Moscatel. Moscatel era un vino clásico de San Juan, el Moscatel. Era como el Moscatel, que es un blanco. Es un blanco fuerte. Sí, es un blanco fuerte. Más varietales para conocer y degustar con bodega del Chaucha. Del Chaucha. Bueno, ¿dónde puedes encontrarlos para que el chivo sea completo? Si no, es triste el chivo. En @del.chaucha en Instagram o por WhatsApp al 2622 57 51 84. Repito, 2622 57 81 84 en @del.chaucha con Y. Y sorteamos estos dos. ¿Cómo se sortean? ¿Cómo se sortean? ¿Qué hace? La gente llama. Mensajes al 11 3200 0530. 11 3200 0530. Mandas un mensaje y te llevas el vino seguramente. Mensaje escrito y te llevas el vinito. No está nada mal. Bueno, ¿listo? Bueno, cambiamos de tema. Y hay un festival, justo hoy estuvo Diana Mafía, que es una especialista absoluta en temas y que esto lo maneja maravillosamente bien. Un festival que tiene que ver con el mundo queer, cosa que es muy importante. Es un festival de arte queer. Te voy a preguntar, bueno, ¿qué es el arte queer? ¿Qué va a haber en el festival? Bien, vamos a hablar con Violeta Uman, que es una de las directoras del FAC, Festival de Arte Queer. ¿Qué tal, Violeta? Osvaldo Quiroga te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bueno, contanos todo porque empieza ya el festival, ¿no es cierto? Empieza el sábado, sí. Bueno, falta un día. Por lo tanto, contanos cómo participar, con qué se va a encontrar quien vaya. Te escuchamos. Mira, el festival dura 8 días, arranca el sábado, es de sábado a sábado y es en 6 sedes en distintos puntos de la ciudad. Y arranca con una programación, tiene todas las disciplinas, tiene danza, performance, teatro, cine, música, artes visuales, arranca este sábado. La apertura es en el Centro de Experimentación del Teatro Colón, con una propuesta. Hay 5 invitados internacionales este año, es un festival internacional, esta apertura es con 2 invitadas alemanas, que es una actividad que organizamos con el apoyo del Goethe Institut, y tiene la particularidad, es bastante original y particular, que se mezcla el mundo del ping-pong con el mundo de la escena electrónica, el baile, la música. Bueno, estoy viendo, pues es que este programa es de streaming y de radio, y estoy viendo las mesas de ping-pong en este momento. Con lo cual perfecto. Me sorprendo porque a mí me gusta mucho jugar al ping-pong y juego bastante, pasablemente bien juego, pero no entiendo. Así que explícame también lo que estoy viendo en imágenes, explícamelo. Mira, esa foto es del proyecto, nosotros traemos una DJ alemana y a Jessie Duran, que es la curadora y digamos, inventora de este proyecto que se hace en Berlín y en distintos puntos de Alemania, y es la primera vez que viene a Latinoamérica. El Goethe hizo una gira por distintos espacios también de Montevideo, de Chile y en Córdoba, y ahora viene a Buenos Aires, y en Buenos Aires lo hacemos en el marco del festival, y abre el festival. En general en Alemania es en parques al aire libre, y acá nosotros hicimos, como lo organizamos con el festival, le pusimos como otra impronta, llevado a Buenos Aires, y propusimos el Centro de Experimentación del Colón para hacer esto, para darle un carácter todavía más experimental y particular.
armamos el subsuelo del, no sé, para quienes no conocen, ya ir a la sede, a conocer esa sede ya de por sí es algo increíble, es el Teatro Colón, pero es el espacio que está entrando por Viamonte, y es bastante grande, y armamos todo en el centro del espacio, una cabina con distintos DJs, y todos los costados, que está bastante integrado, distintas mesas de ping-pong. Hay unas que son para jugar libremente, y hay otras que va a haber un torneo, que tiene ciertas reglas y es con premios también, y se va jugando mientras escuchas la música, y podés jugar, podés ir a bailar, podés hacer las dos cosas a la vez. Va a haber una barra también para comprar algo de tomar, de comer, y es durante toda la tarde, de 5 de la tarde a 10 de la noche. Y bueno, esta es la propuesta de apertura. Después el domingo hay una actividad que hacemos en La Boca, en Proa 21, que es el festival ya de hace varios años, es la 8ª edición este año. Proa 21 es el espacio más experimental, si se quiere, de la Fundación Proa, que está ahí a 100 metros de Proa, que tiene un jardín hermoso. Y ahí van a estar un grupo de teatro, Analia Couseiro, Susana Pampín, Lisandro Oteda, y son 4 actores que van a hacer distintos textos y activaciones en base a literatura latinoamericana, musicalizado también en vivo. Hay momentos que es más de descanso en el jardín, hay momentos un poco más de baile, de musicalización, y hay momentos de activaciones como de textos, de literatura y actuación. Y en paralelo hay una performance enfrente en el muelle con unas lanchas, que tuvimos el apoyo de las lanchitas de limpieza del riachuelo, que ya es la única actividad que repetimos en el festival, siempre la variamos, pero nada, es como porque es algo muy particular, entran pocas personas, y son viajes, hay cada media hora viaje de las 6 a las 8, y viajes en lancha, y hay unas activaciones también poéticas en el río. Eso era con inscripción, eso el cupo se llenó, porque se llena enseguida, pero de todas maneras, quien quiera venir los invitamos igual a acercarse, porque mucha gente cuando es algo de inscripción gratuita se anotan y después no van, y siempre hacemos entrar a las personas que llegan. Esto en general en el festival, ¿no? Que el 90% de las actividades son gratuitas. La mayoría son gratuitas. Sí. Hay espacios que son más grandes y no hay problema, y hay espacios que son más chicos y están sujetos a capacidad. ¿Cuántos años tiene el festival? 8. 8 años. Qué ahora, importante, ¿no? Qué importante. ¿Y cómo lo viven en un contexto tan adverso, ¿no? Desde la ultraderecha mileísta. ¿Cómo lo viven? ¿Cómo están pasando estos días, este momento, no? Sí. Bueno, es duro, la verdad que estamos haciendo el festival también, tenemos muchos menos fondos en este contexto de lo que solemos tener, y la verdad que lo hacemos gracias al trabajo que le ponemos y al apoyo de la comunidad, que entiende la importancia y el valor de este festival hoy por hoy más que nunca, y podemos armarlo y eso, con alianza y apoyo de muchas personas y proyectos que creen en él. Porque creemos que es un festival, y un festival cultural y un festival cultural queer, ya de por sí es complejo llevar adelante, y bueno, en este contexto ni hablar, pero a la vez es mucho más necesario. Entonces es como que por menos fondos que tengamos, o sea, siempre la convicción es, no nos importa, redoblamos la apuesta, lo vamos a hacer como sea y vamos a encontrar la manera de sea, porque también es una convicción activista también. Y además en todo el mundo. Decimos nosotros, porque es desde el arte. En todo el mundo hay festivales similares. Sí, y también es muy importante. Sí, que más allá del acceso a la cultura y a también poner en valor un montón de artistas nacionales e internacionales y demás, también es un refugio, ¿no? Un lugar de resistencia, un lugar para construir comunidad, para generar redes, para también cuidarnos y contenernos en este momento de tanta vulnerabilidad, y también porque para nosotros una forma también de militar es militar la alegría, ¿no? Que no nos depriman, como que vamos a tener seguir estos espacios que más allá de algo cultural, algo que nutre a nivel sensorial, de lo que ver, de lo que escuchar, de lo que sentir, también es un lugar donde pasarla bien, ¿no? Como que y poder también atravesar un poco mejor este momento, este clima social tan hostil, ¿no? Violeta, ¿cómo hace la gente para participar? ¿Tiene que anotarse, sacar entradas, ir directamente? Contanos esto, la dinámica, Mira, ¿no? Del les día a invito día.
a entrar para empezar al site que es facfestival.com.ar. Ahí también están el Instagram y todas las redes. Ahí está, en la página, que además quedó hermosa, hay que decirlo, está todo súper detallado con fotos, con información, con cosas de data de las sedes, y pueden ver también en detalle qué les interesa, porque la verdad que hay un montón de cosas, y cada uno a su medida busca, y ahí está toda la forma de entrar. La mayoría es gratis por orden de llegada, y si no, hay un par que tiene una entrada simbólica que está anotado ahí también, están los links. Después estaba para inscribírselo en las lanchas, que es lo que decía que está agotado, y hay otra actividad que también te inscribís, que es una película, que es un director norteamericano, un hombre trans, que es uno de los invitados internacionales que viene, que le hacemos un foco con 2 largometrajes. La última es estreno en Argentina, que se estrena el miércoles en Cacodelsia, en el cine Cacodelsia, que se puede sacar directamente en el site del cine la entrada, que es un precio de entrada de miércoles. Y bueno, eso. Después en la semana está esta película en Cacodelsia, después hay en Casa Brandon varias actividades, inauguramos una muestra de arte, y el cierre es en un espacio que es nuevo para el festival, es una nueva sede, que es No Sembrera, que es un espacio que está buenísimo ahí por Chacra Crespo, que es un lugar que en el año hacen residencias y que es un lugar más para la danza y la performance, y que teníamos ganas, la verdad, de hacer algo ahí, y hacemos una especie de fiesta, pero como una fiesta salón de escucha con vinilos, invitando a la gente a traer sus vinilos, con distintas DJs, con una DJ chilena también, Andrea Paz, que es otra de las invitadas, que también es súper interesante ese cierre. Violeta, fantástico. Esperemos que tengan mucho éxito y que por supuesto se pueda seguir haciendo siempre un festival como el que hacen ustedes. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, te agradezco y gracias por el espacio. Todo lo contrario. Violeta Ullman, entonces, una de las directoras de este festival, que por supuesto desde la radio estamos acompañando y apoyando, Festival de Arte Queer. Esto es El Refugio. ...23:37... y tenemos un
excelente cantautor, con su guitarra aquí. ¿Cómo le va, maestro? Muy buenas noches, muy bien, muchas gracias. Topo Encinar. Encinar, exactamente. ¿Cómo sí. va? Muy bien, muy bien. Ciclo La canción de nuestros días. La canción de nuestros días es un ciclo de cantautores por el que ya han pasado Flor Gianmarche y Florencia Dávalos, que se está llevando a cabo durante 4 sábados. Este sábado 6 le toca a Martín Neri, que es un compositor rosarino, y yo cierro el ciclo el sábado siguiente, el 13. Esto es Castro Barros 809. Anotalo, Castro Barros 809, La Conversa. Sí, es un lugar muy ¿Cómo muy es La lindo. Conversa? ¿Cómo es? Es un bar cultural muy, muy interesante, que sus dueños, digamos, es una música chilena, la Carlita Giannini y su compañero Eduardo, que es un filósofo, y llevan a cabo ciclos de filosofía, de vino y filosofía, de música. Carla Gianni es la hija de un filósofo muy chileno, importante chileno. Exactamente. Muy importante. Yo le presenté un libro en la Embajada de Chile al papá. Exactamente. ¿No? Falleció hace unos años. Sí, es varios años ya. Sí. Tiene una historia de la filosofía. Exactamente. Y esto es La Conversa. Así se llama el lugar. Es un centro cultural muy, muy ameno, donde se puede comer rico, se puede tomar un vinito. Estoy viendo ahí unos vinitos. Y bueno, y la idea el 13, del ciclo, el 13 estamos, o sea, el sábado próximo. El sábado próximo. 8 de la noche. Sí. A las 8 de la noche dan sala como para que la gente coma algo tranquila, y después el show arranca a las 21 horas. ¿Y qué música haces? Yo soy tucumano. Hoy tuvimos un tucumano. ¿Sí? Antes, sí. Marcos Rosenbach es tucumano. Ajá. Estuvo acá. Mira. Mira. Bueno, vivo hace mucho tiempo acá en Buenos Aires, pero soy tucumano, nacido en Tafí Viejo, que es una ciudad ferroviaria. Vengo de Tafí Viejo. Tanta coincidencia. Fui a Tafí del Valle, se grababa una miniserie. Sí. Me invitaron y fui a Tafí Viejo, donde están los ferroviarios. Exactamente, los talleres ferroviarios. Y bueno, y me mostraron los talleres, hablé con la gente, y estuve en un lugar muy triste, muy lamentable, muy asqueroso, que es el Pozo de Vargas. Sí. Ahí también estuve y me hizo mal. Sí, claro. Me impactó muy mal. Sí. Bueno, me conmovió. Es un lugar donde arrojaban cuerpos humanos, ¿no? La dictadura militar. Comunes, sí. Fosa común. Y bueno, ahí el grupo de antropología forense está haciendo un laburo muy interesante, notable, muy bueno. Y sí, yo tengo muchos amigos que sus padres han sido encontrados. Y bueno, es una sensación rara también, porque uno es grande, ¿no? Y está fogueado, pero cuando llegué pensé que iba todo bien. Y de pronto me quebré y me corrí. Muy potente. Me quebré y me corrí. Así que bueno, pero yo soy nacido a una cuadra de los talleres ferroviarios, de la entrada, ese es mi barrio. Ahí estuve con los muchachos. Me he criado ahí, tengo recuerdos ahora es como una muestra. Sí, exactamente, pero bueno, yo cuando era niño tengo el recuerdo de los trabajadores saliendo, y mucha gente, han llegado a trabajar 5.000 obreros ahí. Qué triste, ¿no? Lo que hicieron. Así que sí. Maestro, ¿qué vas a cantar? Y no sé. Lo que quieras. Voy a ver si quieras. una vidala voy a hacer. Dale, yo hago música de raíz folclórica. Se llama Versos para mi muerte. Hablando de... Allá donde los ríos tienen madre y habita el yarará con las indiadas, llorosa con el agua de las tipas, mi muerte ha de ocurrir una mañana. Allá donde un cavado caspizauce sujeta la cabrilla de las cajas con pelos del tendón de las chirleras y coplas de estertor desmesuradas. Allá
me haré osamenta tierra mía, al norte, bien, al norte de la patria. Quizás algún pastor me dé un responso con el viento sublime de su caña, y al aventar mi hedor de cuero seco del túmulo despierte una vida ala y mi alma reencarnada en los huanqueros vendrá a morder el palo de la zarca. Borraco chasquibil, el cabra orco, o en el cebil que ampara el mala mala. Allá quiero preñarte, tierra mía, cuando me haga recuerdo o tal vez nada. Buenísimo. ¿Es tuyo? Sí, sí. Ah, buenísima. ¿Cómo compones? Bueno, esto es una coautoría en realidad con un poeta, Néstor Soria se llama, que falleció hace poquito. Y con él hemos compuesto unas 10 o 15 canciones más o menos. En general esas colaboraciones son, él me pasa la letra y yo musicalizo sobre eso. Pero la gran mayoría de las canciones que tengo son, o sea que he hecho solo, arranco por la música en general. Uh-huh. Yo soy pianista, toco el piano en realidad. Bueno, y la guitarra. Sí, pero digo, el instrumento que más domino, digamos, es el piano. Y eso está hecho con piano, digamos, es como más pianístico el tema de los acordes y todo eso. Así que, bueno, en general laburo así, sobre las músicas, pero bueno, tengo bastantes composiciones hechas así con distintos poetas. Otra, maestro, por favor. Bueno, vamos a hacer una chacarerita. No nos privemos. Es el topo encima. Rumbo a las casas va Manuel, bolsa de los mandados. Chango que siempre sabe andar mal trazado. Las zapatillas sin atar, mostrando el dedo gordo. Pelo cortadito, al través puro piojo. Si se trata de saludar, a nadie le perdona. Y un zorsalito es el volar de su gorra. Esta trunquita de Manuel, tocada al que me importa. Es pobre como el chango que la copla nombra. A los bostezos va al mercado en un zaino petizo, manso del lomo y manejado con un hilo. Por el chiquero se lo ve, tajeando allá cuchillo, o a puro diente desarmar los librillos. En el galpón de trasquilar se abriga con los perros
y dormidito debe andar otros sueños. Esta trunquita de Manuel tiene muy poca ropa. A ver si me la aplauden, aunque es poca cosa. Muy bien, muy bien. Estamos escuchando al Topo Encinar. Qué fuerza que tiene el folclore cuando es auténtico, ¿no? Bueno, sí, la verdad que sí. ¿Cómo fue tu formación? Súper potente. Yo tengo una formación autodidáctica, no sé si se dice bien así. Autodidacta. De oído, y de muy chico empecé a tocar, y me fui como acompañante de varios músicos en Santiago del Estero y después en mi provincia, hasta que en un momento empecé a componer mis propias canciones a los 21, 22 años. Y bueno, de ahí he hecho un caminito que va por ahí, digamos, tengo mis discos grabados con canciones pero para propias. tocar así tenés que tener un conocimiento muy sólido. Mucha noche ha sido en mi caso mucho vinito, como la formación, sí, de mucha guitarreada. He tenido suerte de conocer tanto en Santiago como en Tucumán muchos referentes importantísimos, como Alfredo Ábalos en Santiago del Estero, Peteco. He tocado con un músico que se llamaba Jacinto Piedra, que era, bueno, un cantor y un compositor muy importante. Y después en Tucumán, bueno, con Pepe Núñez, de los hermanos Núñez, con el Chivo Valladares, con un montón de músicos mayores, con los que he tenido la suerte de compartir muchas guitarreadas. Entonces he ido haciendo como una especie de seguimiento de sus obras y de mucha admiración de cómo se paraban ellos frente al arte, a la vida incluso, porque no son tipos, esos que te nombro de Tucumán, muy, muy conocidos, digamos, por el gran público, pero sí han hecho una obra tremenda. Entonces, maestro, porque hay otra nota después, ese es el problema que tenemos, ¿no? Está bien. Yo repito rápido, si querés. Este sábado en La Conversa, ahí en Boedo, en la calle Castro Barros, 809, está Martín Neri, que viene de Rosario a mostrar sus canciones, en un ciclo que se llama La Canción de Nuestros Días. Y el sábado siguiente, el 13 de diciembre, voy a estar tocando yo, que soy Topo Encinar, de Tucumán. Así que los espero muy ansiosamente y la vamos a pasar muy lindo. Estoy seguro que la vamos a pasar re lindo porque voy a tocar un montón de canciones. No, acordate, seguí al Topo Encinar, que es excelente, lo escuchaste, es excelente, verdaderamente excelente. Topo Encinar, acordate, y 13 te puedes encontrar con él y escucharlo en vivo y en directo en La Canción de Nuestros Días, que queda en la calle Boedo, el lugar Castro Barros 809. Esto es El Refugio y ya volvemos. En tiempos oscuros es bueno recordar la luz. Pienso que las madres nos podemos morir tranquilas porque hay muchos jóvenes haciendo de todo, como hacían ustedes. Unos en el trabajo, otros en la ciencia, otros en la educación, otros en la ayuda, en la solidaridad, lealtad. Hay mucho traidor todavía, hay muchas traiciones. A las madres nos traicionaron muchas veces, pero nunca bajamos los brazos, porque siempre estaban ustedes, marcándonos un camino. Eve de Bonafini, del 4 de diciembre de 1928, a la eternidad. AM530 Somos Radio. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La expansión del universo no terminó. Big Bang, un teatro de la mente con Marcelo Figueras.
Los viernes a las 23, Big Bang. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como a ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Estrenos, documentales, ciclos de cine. La magia del séptimo arte en El Refugio. Muy bien, Lucila de Avellaneda vino para Lucila, la producción se va a comunicar con vos. Y Claudia de Montserrat, también la producción se encarga de llevarte tu vino. Bueno, me voy ya mismo a saludar con poco tiempo, pero a Ulises. ¿Cómo estás, viejo? ¿Cómo te va, Ulises Rodríguez? Obviamente, te escuchamos únicamente a vos. Perfecto, buenas noches. Como siempre me gusta decir que viajemos en cine, viajemos en películas, viajemos en festivales de cine y vayámonos a la provincia de Corrientes, ¿sí? Y más precisamente a Santa Ana de los Guácaras. Santa Ana del Guácaras, a 20 kilómetros de la capital de Corrientes, una localidad de 4.000 habitantes, como para que se ubiquen, donde habitaron allí los pueblos guácaras, ¿no? Una población que convivió con los jesuitas y que hoy en ese pueblito, cada año, en el mes de diciembre, se realiza el Festival Internacional de Cine de Guácaras, que este año celebrará su 15ª edición. Y en la 15ª edición, quienes conforman este festival, quienes llevan adelante este festival, habían pensado realizar una gran edición celebrando los 15 años, un festival de cine regional y todo aquel apoyo que les habían prometido y que habían tenido en otros años, ¿sí? Desde distintos organismos públicos que apoyaban este encuentro cultural, les fue negado, diríamos. Así que escuchemos, como hacemos siempre, escuchamos la palabra de los protagonistas, escuchemos a quien es uno de los creadores de este festival, el director del festival, Marcel Zombos, que nos cuenta de esta 15ª edición del Guácaras, que aunque no se hará en los 4 días que siempre se hizo desde el año 2010, se hará un solo día, pero el Guácaras resiste. Maestro, todavía no tenemos el audio, así que sigamos escuchándote, estamos viendo imágenes del perfecto, festival. no hay ningún problema. Les cuento respecto del festival entonces. A ver... Les quitaron el apoyo. Le quitaron el apoyo, que tenía apoyo del municipio, apoyo de la provincia y apoyo del INCA también. A ver, espera, ahí lo tenemos. Dale. Bueno, escuchemos a Marcel Zombos. Muchas gracias, Uli, y un abrazo. Y Osvaldo, un honor estar en tu programa, en serio. Les cuento que nuestro festival cumple 15 años y para nosotros, para los realizadores y para el público al que le llamamos guacaradores, el festival es un refugio, ya que el 100% de la programación es cine regional, no pasamos nada de Buenos Aires. Y es internacional porque región para nosotros también es Paraguay y el sur de Brasil. Es un orgullo contarles que tenemos 15 ediciones consecutivas. Capaz que debemos ser el único festival del país que se hizo en plena pandemia. Hicimos un auto guácara que fue histórico y fue tremendo. Lamentablemente, con mucho dolor, esta edición la tuvimos que reducir a una sola jornada. ¿Por qué? No hay plata. Pero vamos a hacerlo igual este sábado 6 a partir de las 19 horas. Lo más duro de explicar es que nosotros estamos haciendo el trabajo que debería hacer el Estado, garantizar espacios donde se mantengan esos derechos culturales.
Y todo eso lo hacemos nosotros voluntariamente y ad honorem desde hace 15 años. Y aún así, hoy nos hacen aparecer como los responsables e incluso nos acusan de gastar la plata del Estado. Nos dijeron en todos los estamentos públicos a donde fuimos, y lo repiten como loro, el no hay plata, como si fuera una verdad absoluta, pero viene de arriba, ¿no? Una frase que se usa como una orden. Por eso nosotros explicamos en nuestro comunicado oficial que este año el Inca recaudó 17.500 millones de pesos y estaría bueno saber a dónde fue toda esa plata, ¿no? Porque aplicar el no hay plata en nuestra cultura es ignorar que los procesos creativos generan trabajo, impulsan economías locales, sostienen identidades. De igual manera nosotros, sin plata, este sábado vamos a estar ahí en la plaza con un proyector, con lindas pelis y demostrando que el cine regional está más vivo que nunca. Increíble que no haya plata para hacer un festival de cine modesto como es, ¿no es cierto? Increíble, me da mucha bronca, te escucho. Ulises, socorro. Se cortó, no está Ulises, pero qué increíble, ¿no? Que no haya plata para hacer un festival que se venía haciendo y que se venía haciendo bien y que había un compromiso para hacerlo. Festival de Cine Cuácaras de Corrientes. Tengámoslo muy, muy en cuenta, muy, muy en cuenta. Bueno, hay muchos mensajes, gracias Lucila, gracias Mirta. Ahí está Ulises, bueno, Ulises se había cortado. Decía que lamentable que no haya plata, ¿no? Qué lamentable. Bueno, la explicación y cómo lo cuenta Marcel, la verdad que es un audio que cuando lo escuché me puso la piel de gallina, sí. Porque lo conozco desde hace muchos años. De hecho, él ahora está dirigiendo la carrera audiovisual ahí en la Universidad Nacional del Noreste. Es una persona que ama el cine argentino, que se dedica 100% y que este festival también es parte, digamos, de todo ese trabajo que lleva adelante, pero decidieron hacerlo igual. Será este sábado el festival donde yo quiero que se hagan una idea de callecitas de empedrados, una plaza, una iglesia de la época de los jesuitas que tienen ahí, donde todo se decora con banderines de colores, se pone una pantalla gigante donde la entrada es gratis, donde hay olor a chorizo, a bondiola, a chipa, donde la gente va con el mate a ver cine al aire libre, cine de Corrientes, cine del Paraguay, digamos, donde es un punto de encuentro hermoso que a pesar de no contar con el apoyo, decidieron ellos ponerle el hombro y hacerlo igual y celebrar los 15 años del Huácara. Mandales un fuerte abrazo de parte mía, Ulises, te mando un abrazo a vos, pero muchas gracias. Un fuerte abrazo a ustedes también. Bueno, termina el programa, producción general Daniel Franco, muy bien Daniel, muy bien. Operador Carlos Di Mari, el que tiene talento acá, Dani está sentado ahí mirando, pero el que labura es Carlos Di Mari, no es Dani Franco, esa es la verdad. Vicky Nardone, genio y figura, por supuesto. Ailén Pavón, operadora de video. Diseño y flyers, Paula Aguirre. Y el productor general, somos sus empleados, es Dani Franco, ¿no? Creo que yo, sí. O sea, estamos sometidos a Dani Franco. Nos reencontramos en una semana para hacer el refugio. Muchas gracias por acompañarnos. Somos radio, pero somos más que radio. Entra a AM530.